Buenos días a todos los presentes. En este sábado de mañana queremos presentar un nuevo PowerPoint del hermano Humberto Fierro. Hay muchísimos y muchos para escoger, pero he escogido este, que podréis ver su título, Vicarius Filii Dei, y el 666 o el 666. ¿Por qué he escogido este título o este tema? Bien, pues esta semana he tenido una conversación con una hermana por internet y me comentaba, ¿habéis tratado alguna vez un tema sobre el 666? Digo, bueno, pues que yo recuerde, no. Se han dado algunas pinceladas en algunas conferencias, pero no se ha tratado un tema de lleno al respecto. Bien, pues haciéndome eco de esa conversación, pues he querido escoger este tema de los muchos que tiene el hermano Humberto, en el cual él expresa lo que es el 666, si no todo inclusive, sí en gran parte, ¿eh? Y por lo tanto vamos pues a desglosar poco a poco este PowerPoint. No es muy extenso, pero sí muy explícito en cuanto al poder que hay detrás del 666. Aquí veis unas cifras, un título que es Vicario Filii Dei, unas sumas. Sabéis que los números en latín, las letras en latín tienen una numeración, y esa numeración pues sumada da ese total de 666. ¿Sabéis? Esto es algo que en la Iglesia Adventista desde hace muchos años se creía así, que ese título de Vicarius Filii Dei, que es un título que tiene una cierta jerarquía en este mundo, significaba eso, que eran la bestia, ¿no?, de la que está hablando Daniel en sus profecías, ¿eh? Pero hoy en día, pues esto se ha rebajado a tal punto que se dice que esto ya no tiene nada que ver, que esto que eran cosas de los hermanos que vivieron en el pasado, y que esto ya no es así. Pues veremos cómo a través de este PowerPoint este hermano le da su significado y su importancia aún vigente a este título, ¿eh? Y por lo tanto, por eso hemos querido también presentarlo. Está basado en el texto de Apocalipsis 13, 17 y 18. Vamos a ir desgranando poquito a poquito esto. Dios quiere que para que le seamos fieles, identifiquemos este poder que finge ser su representante en la tierra. Y aquí tenéis, pues, el título Vicarius, la V5, la I vale por 1, la C por 100, y así sucesivamente, ¿eh? Si sumamos todas, esto lo podéis ver en vuestras casas, ¿eh? Si sumamos todo el título por su numeración, nos da un total de 666. Dado la importancia que tiene este tema, les invito primero a que tengamos esta oración. Y él ora de la siguiente forma: Padre nuestro que estás en el cielo, te suplicamos, nos des tu Santo Espíritu para entender plenamente lo que tú nos quieres enseñar aquí, y que por favor nos capacites para serte fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ese es el pedido que también hacemos nosotros hoy. Dado el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo, es necesario que sepamos quién es este poder, ya que según el texto, todos estamos involucrados. Por tanto, vamos a poner de relieve algunos aspectos. Apocalipsis 13, 17 y 18 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es un número bastante popular. Hay muchos grupos que lo llevan, incluso tatuado, como individuos incluso, ¿eh? Allí se menciona que antes de la segunda venida de Cristo, los que se sometan a la bestia recibirán la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Se agrega a su vez que es número de hombre. El asunto
radica en encontrar una cita que dé 666 en una mujer no cuadraría con la profecía, pues es número de hombre. Hay muchos que han tomado el nombre de Helena Gould Harmon o Helena G. de White y le dan el 666, pero ante este hecho no cuadra, porque el texto dice es número de varón. Por lo tanto, una mujer no puede cuadrarse en este 666. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Allí dice que sobre las cabezas de la bestia había nombres blasfemos, es decir, nombres que revelan la intención del que los lleva de buscar a ocupar el lugar de Dios. El deseo es ocupar el lugar que tiene Dios. La Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, traduce Apocalipsis 13:1 de la siguiente manera: sobre sus cabezas había títulos blasfemos. La bestia escarlata de Apocalipsis 17:3, sobre la cual cabalga la mujer ramera, posee también títulos blasfemos. Esto nos hace ver que el poder representado por la bestia poseería muchos nombres o títulos blasfemos, y esto se cumple en el papado romano, cuando impuso la marca de su autoridad en los reinos de la tierra, la santificación del día domingo. Apocalipsis 13, 17 y 18, que mencionamos anteriormente, menciona que uno de ellos, en especial, en los que dividió la Roma imperial, llevaría el número 666. Obviamente, tiene que ser un título que cuadre con su carácter blasfemo, de una manera sobresaliente y en relación con la marca de su autoridad. De todos los nombres o títulos que se han arrogado el papado, entre los cuales más de uno contiene el número 666, Vicarius Filii Dei, es el que revela la intención blasfema del Papa, el de querer ocupar el lugar de Dios en la tierra. Y eso es justamente blasfemia, pues revela el mismo espíritu que tuvo Lucifer, el de querer ocupar el lugar de Dios. Y esto se encuentra en Isaías, cuando dice que quería ocupar, subiré a los cielos, quería ocupar el lugar de Dios. Incluso a Jesús le dice: todos estos reinos te daré, son míos, yo los he tomado. Pero no solo quería los reinos de la tierra, sino que quería el universo entero. No hay que olvidar que a Jesús se lo acusó de blasfemia por declararse hijo de Dios, y que su testimonio no depende de testimonio humano alguno, sino que está respaldado únicamente por el de las demás personas de la deidad. Espíritu de profecía, seguridad y paz en el conflicto de los siglos. En un pasaje que forma parte del derecho canónico, el Papa Inocencio III declara que el pontífice romano es el vicario en la tierra, no de un mero hombre, sino del mismo Dios. Y en una glosa del trozo se explica que esto es así debido a que el Papa es el vicario de Cristo, el cual es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí se encuentra la cita, el Decretal Gregor, página 9, etcétera. Lo podéis ver en vuestras casas, esto no es un invento, esto está escrito en las crónicas católicas. En cuanto al título Señor Dios el Papa, véase una glosa de las extravagantes del Papa Juan XXIII, título 14, etcétera. Declaramos en una edición de los extravagantes, impresa en Amberes en 1584, se encuentran en la columna 153 las palabras Dominium Deum Nostrum Papam, nuestro Señor Dios, el Papa, traducido en español, en una edición de París del año 1612. Se hallan en la columna 140. En varias ediciones publicadas desde el año 1612, hase omitido la palabra Deum, Dios. Es decir, posteriormente se ha escondido un poco esto, omitiendo la palabra Dios. Pero el título está ahí.
Como vimos anteriormente, el título Vicario Filii Dei está incorporado en la ley canónica de la Iglesia Católica Romana. Beatus Petrus, esto es difícil de leer así en latín, Beatus Petrus interris vicarius Filii Dei videtur esse constitutus decretum Gratiani distrito 96 o algo así querrá decir. Todo veis aquí que es unas referencias incluso en inglés de dónde se puede encontrar, dónde se encuentra este título. Un estudio exhaustivo del uso de este título revela que este es el poder que la Biblia nos indica como el poder que pensaría cambiar los tiempos y la ley, mencionado en Daniel 7:25, y que por supuesto la Iglesia Católica Romana busca ocultar. Y más hoy, ¿no?, que quiere llegar al pueblo, ¿verdad? No tenemos otra alternativa que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Es número de hombre y su número es 666, porque esto es lo que se le mostró al apóstol Juan en Patmos. El número 666, Vicarius Filii Dei, es una prueba entre muchas. Debe pues cuadrar con todas las otras especificaciones de la profecía. Por ejemplo, el papado está recuperando cada día más el poder político que había perdido en manos de los poderes seculares, al recibir la herida mortal, pero que fue sanada, está siendo sanada y finalmente será sanada. Aquí tenemos nuevamente el título. La U y la V tienen el mismo valor numérico. Aquí se hace una comparación con la supuesta Torre de Babel, que es de donde deriva todo esto. Aquí tenemos otra foto del Vaticano, la Plaza de San Pedro, el obelisco en medio, con el círculo solar a sus pies. Eso ya denota a quién realmente están adorando. Número de su nombre. En efecto, el nombre de una persona podía reflejar su carácter. Marcos 3:17 dice, y los apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. Esto lo dijo Jesús de Juan y Jacobo, Boanerges, en alguna traducción, hijos del trueno. También podía el nombre de una determinada persona indicar a quién pertenece. Apocalipsis 14:1, por ejemplo, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, es decir, denotan que pertenecen al Cordero. También puede aplicarse a todos los que se identifican con los principios que están implícitos en Apocalipsis 13:12, que dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Para identificar este poder, podemos recurrir a la simbología bíblica de los números, y resaltarse el contraste entre el número 6 y el 7, como representando el contraste entre el poder humano y el divino, pero no ignorar por ello el nombre de la persona o entidad que encarna tal poder. Dios creó al hombre en el sexto día y reposó en el séptimo día. La simbología de los números puede decirnos así algunas cosas adicionales que podamos agregar al descubrimiento definido del título blasfemo del papado que lo lleva a exaltarse sobre el Hijo de Dios, al cambiar el día de reposo, lo imperfecto por lo perfecto, el número 7. Ellos se arroban el número 6, ¿verdad? Y Dios el 7. Volvamos a insistir, reconociendo que así como Dios tiene muchos nombres en la Biblia, el anticristo representado por la bestia posee también muchos nombres blasfemos. De uno de ellos especialmente significativo, por revelar, es la verdadera intención blasfema del anticristo, según se le mostró a Juan. De allí surgió el número 666. Esto significa
que toda la humanidad, excepto los que tengan el sello de Dios, su nombre, tal como aparece en el cuarto mandamiento, reconocerán al papado como siendo el vicario del Hijo de Dios, ya sea por convicción, marca en la frente, o por simple sometimiento a su voluntad al respetar el día que ostenta como símbolo de su autoridad blasfema, marca en la mano derecha. Notemos la similitud entre el cuarto mandamiento y la advertencia de Dios que se encuentra en Apocalipsis. El cuarto mandamiento dice: el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y el reflejo que encontramos en Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está haciendo alusión clara al cuarto mandamiento, que es el sello de Dios. La adoración agradable a Dios es como Él ha ordenado, no según le parezca mejor al hombre. Ya sabes cuáles fueron los resultados que trajo Caín por no obedecer la voluntad de Dios. Fue rechazado. Ellos ofrecieron cada uno un sacrificio al Señor. Abel ofreció un cordero del rebaño, que es lo que el Señor demandaba. Caín no ofreció un cordero, ofreció los frutos de su trabajo. Y el Señor no le agradó, porque no obedeció a la voluntad de Dios. La relación que la marca de la bestia tiene con el nombre blasfemo se puede percibir únicamente en el papado, y esto de varias maneras. Por falta de espacio, solo mencionaremos aquí que así como el sello de Dios es el séptimo día de la semana, sábado, la marca de autoridad del papado es el falso día de reposo que heredó del Imperio Romano, conocido como Día del Sol, domingo, y lo impuso a partir del siglo VI en toda la cristiandad. El día de adoración al Dios Sol. El domingo era el día del sol para los romanos, y los cristianos, contrariamente a los que Cristo les había ordenado, comenzaron a considerar a Cristo como siendo el sol de justicia, aplicándolo a ese día. Al pretender el papado ocupar el lugar del Hijo de Dios, se quiso atraer esa honra a sí mismo e instituyó el Sunday como su día, su marca de autoridad. Es interesante también observar que el número 666 aparece ya en amuletos que portaban los sacerdotes paganos que adoraban al sol y que se llamaban Sigilia Solis. Es interesante, eso viene de antiguo, ¿eh? Ese número 666 debía extraérselo por el recuento de diagramas que contenían números místicos que sumados daban el 666. Del otro lado del diagrama, en los amuletos, estaba la figura del sol. Pues bien, el disco del sol que se ponían los cuadros de los emperadores romanos, los cristianos se lo pusieron a Cristo, y cuando cayó el Imperio Romano, ese disco del sol se lo pusieron a los papas y santos de la Iglesia romana. Por eso en las imágenes católicas todos los santos y los cristos llevan esa áurea, ese disco solar en sus cabezas. Conclusión: el nombre de la bestia o del papado no es una filosofía. Podrá tener significados teológicos o filosóficos, pero no es algo abstracto. La bestia tiene varios nombres blasfemos, y Dios nos dijo que uno de ellos podría contarse su número, dándonos por anticipado también el número de su nombre. Ese nombre nos permitiría desenmascarar su carácter arrogante y blasfematorio, el que alguien pretenda ocupar impostoramente nada menos que el lugar del Hijo de Dios, para quedarse con su herencia. Es más serio que el que alguien pretenda ocupar el lugar de nuestro hijo carnal para desheredarlo. Esto es lo que han hecho ellos. A veces se nos ha dicho que por qué no escogemos otros nombres del papado que se han usado más, como por ejemplo vicario de Cristo y vicario de Dios.
La razón es porque el número 666 se encuentra solo en Vicarius Filii Dei, y con ello Dios quería destacar algo más completo que solo ese título podía comprender. Cristo significa ungido, y esto podían serlo muchos que ocupaban el cargo del sacerdocio o del reinado. Por supuesto, el papado usa ese título para referirse a Jesús. Pero al declararse el papado vicario del Hijo de Dios, va más allá, revelando su intento de ocupar incluso el lugar de Dios mismo, ya que Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. En otras palabras, el más completo es vicario del Hijo de Dios, o vicario Filii Dei en latín. Lo que el Señor mismo nos dice en el Apocalipsis es que ese título Él no lo acepta, y nos advierte que el príncipe que se lo arroga es nada más ni nada menos que el anticristo que será quemado por la gloria del Hijo de Dios en el día de su venida. Que hay que tener valor para decirlo en momentos en que ese anticristo está siendo capaz de engañar al mundo, al punto de hacerle creer que la religión mundial de este nuevo milenio será la que se base en lo que une a todas las religiones y no en lo que las diferencia, no me cabe ninguna duda. Pero tampoco tengo otra opción del Señor, porque en el mismo Apocalipsis de Juan me advierte que los cobardes e incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, esta verdad presente hay que anunciarla, pese lo que nos pese y cueste lo que nos cueste, porque si no, somos llamados cobardes, y los tales no heredarán la vida eterna. Ninguno de ellos recibirá la herencia prometida descrita en los versículos del 1 al 7. Note que el siguiente versículo, después del que menciona el 666, es decir, Apocalipsis 14:1, destaca que solo los 144.000 tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Si la bestia de Apocalipsis 13 habla de un principado blasfemo, lo que significa querer ocupar el lugar de Dios, en este caso también, y más específicamente aún, el de su Hijo. Recordemos que Pablo también dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, esto es, la Iglesia de Cristo, haciéndose pasar por Dios. Todo esto y mucho más está comprendido en la expresión vicario del Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, mi oración es que tanto usted como yo debemos hoy más que nunca orar fervientemente, escudriñar las Escrituras y trabajar más en la obra del Señor, porque nos esperan tiempos difíciles. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, es un tema corto, pero rotundo, ¿verdad? Porque realmente vemos como ese título no es inventado. Ellos mismos en el siglo VI, VII ya se impusieron este título, vicarios del Hijo de Dios, en latín vicario Filii Dei. Y claro, si lo sumas en su numeración, pues da el 666. Hoy, claro, incluso en la Iglesia Adventista se dice que esto ya no tiene cabida, que esto que no cuaja. Entonces, ¿cómo podemos saber quién es el que ostenta ese número? Si el mismo Apocalipsis dice que es número de hombre, pues alguna referencia tiene que haber para hallar esa suma, ¿no? Para saber cómo acudir y lograr ese número que nos da la palabra de Dios. Por lo tanto, veamos esto, que realmente el papado no está de vacaciones, no duerme. Al contrario, sabemos que hoy con el nuevo papa se están haciendo tremendos movimientos a nivel mundial, tanto en el Vaticano como en el extranjero, con sus viajes, sus visitas incluso. ¿Cómo se está trabajando para que todo el mundo llegue a ese ecumenismo del cual aquí el hermano está hablando? Una sola religión, la cual, la cabeza de ella será, ¿quién? Ese vicario Filii Dei.
Allí pasarán por el aro judíos, musulmanes, budistas, hindúes y, lógicamente, todo el mundo cristiano. Esto hoy se está fraguando. Víctor ha hablado en las conferencias como Obama incluso está haciendo movimientos al respecto también, ¿verdad? Para ayudar a esa unidad. Y más, tenemos que considerar las dos bestias de Apocalipsis 13, la que sale del mar, pero también la que sale de la tierra, que al final dará todo el dominio y la autoridad a la primera bestia para que sea adorada por todos. Esa segunda bestia es Estados Unidos. Ese mundo protestante que hoy está haciendo acercamientos rotundos ya con Roma. Y como al final desde allá saldrán esas leyes dominicales, ese su día especial que desde tantos siglos atrás guardan como día al dios Sol, como al final se impondrá esa ley saldrá de ese mundo protestante, de los Estados Unidos, que ya no serán protestantes, ya serán totalmente catolizados. Y eso se esparcirá por todo el mundo rápidamente, según dice Elena White en El conflicto de los siglos. Por lo tanto, no nos cerremos. No digamos, no hay que estudiar ya más las profecías, no hay que estudiar ya más lo que hace la Iglesia Católica, no, porque el Papa es buen hombre, puede salvarse. Dejémonos de simplicidades. El Papa sabe por qué está ahí. El Papa sabe lo que está haciendo. Si no, no estaría ahí, hubiese declinado el cargo. Pero está ahí porque sabe la labor que tiene que hacer. Tiene que imperar, dominar en todo el mundo. Dice toda la tierra en pos de la bestia. No solo el mundo occidental, el mundo cristiano, toda la tierra. Y está haciendo esos movimientos. Por lo tanto, aquí tenemos una clave más para saber quién es ese anticristo y cuáles son sus propósitos. Dios nos ha dejado su palabra para algo, para que obtengamos conocimiento y para que a la vez sepamos hacer frente a estas herejías y a estas falsedades que circulan por el mundo. Que el Señor pues nos ayude, tal como dice Él, a escudriñar las Escrituras y trabajar más en la obra. Es decir, dar a conocer a las gentes la auténtica verdad que necesitan para salvarse. Que el Señor pues nos ayude a todos y que tengáis un feliz sábado. Vamos a terminar, si os parece, con una oración. Señor y Padre, te damos inmensas gracias por tu gran amor hacia nosotros. Como tú que conoces todo, dejaste escrito en tu palabra cuál sería la obra del diablo hasta el fin mismo del tiempo, y cómo él iría tomando diferentes imperios para hacer su labor contra tu pueblo. En esos momentos sabemos cómo él ha tomado un imperio que, aunque pequeño, sabemos que es político, pero también es religioso, y que está llevando a todo el mundo al engaño para que sucumban y sean lanzados en el lago de fuego. Señor, ayuda a tu pueblo, aquellos que tú llamaste, aquellos que conocen estas verdades que hay en tu palabra, para que las vivamos en primer lugar y las proclamemos a aquellos que no las saben y que están siendo inducidos a ese engaño. Señor, que despertemos y hagamos la labor que nos corresponde, ya que Cristo vendrá de aquí a muy pocos años. Y es necesario que Él encuentre a un pueblo dispuesto, preparado, para darle esa bienvenida, dar ese grito de gozo: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Señor, ayuda a tu pueblo a hacer la parte que nos corresponde. Perdona las muchas faltas que cotidianamente venimos haciendo. Ayúdanos para que tu Santo Espíritu moldee nuestros caracteres, moldee nuestras mentes, nos ayude a ser más semejantes a Jesús, y de esta forma, si es tu voluntad, que podamos formar parte de ese grupo especial de los 144.000. Quédate pues con nosotros, ayúdanos a seguir guardando tu santo sábado, Señor, y a proclamar estas verdades al mundo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.